Hola, buenas noches a todos. En unos minutos vamos a dar inicio a la actividad. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda reunión de esta actividad de los cañonazos internísticos, organizada por el Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad de Chelsea. A continuación, vamos con nuestra primera charla sobre la hemofilia, presentada por el estudiante Miguel Tejada de séptimo semestre. No, muchas gracias, Samuel. Eh, pues primero que nada, pues mi nombre es Miguel Tejada, soy estudiante de séptimo semestre y como ya lo dijo Samuel, vengo a dar el tema de hemofilia. Ahí se me escucha bien, ¿cierto? Sí, todo bien. Sí, gracias. Entonces, pues, para contextualizarnos, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es un conjunto de trastornos hemorrágicos que son causados por deficiencias en los factores de coagulación. Tenemos dos grupos grandes, los congénitos y los adquiridos. Los congénitos van a ser trastornos genéticos recesivos ligados al cromosoma X, es decir, van a afectar en su mayoría a los varones, únicamente a los varones. Entonces, en los congénitos tenemos a la hemofilia A y la hemofilia B. Empecemos por la hemofilia A. La hemofilia A es un déficit de factor 8 causado por mutaciones genéticas en el gen F8 que está en el cromosoma X en el brazo largo. Se estima que afecta más o menos a uno de cada 5.000 recién nacidos vivos varones. Y para la hemofilia B es un déficit en el factor 9 causado por mutaciones en el gen F9 que está en el mismo cromosoma en el mismo brazo. Se estima que afecta aproximadamente a uno de cada 30.000 recién nacidos vivos varones. Y para la hemofilia, el problema que vamos a tener es que se desarrollan autoanticuerpos contra el factor 8 en un paciente que no tenga un antecedente de hemofilia. Esta afectación es mucho más rara, se da en una persona por cada millón de personas en un año. Este se asocia a enfermedades autoinmunes, principalmente el lupus y el síndrome de Sjögren, aunque también se ha visto asociado a neoplasias, que son secretoras de anticuerpos contra el factor 8. En la hemofilia con inhibidores también vamos a tener anticuerpos de tipo IgG contra el factor 8 o el factor 9 en una persona que tenga antecedente de hemofilia. Y esto va a ser fruto de los tratamientos que le vamos a dar a las personas que desarrollan este tipo de anticuerpos. Estas se desarrollan en el 30% de los pacientes con hemofilia A y en el 10% de los pacientes con hemofilia B. Una cosa que quiero aclarar aquí y es que la mayoría de hemofilias van a ser genéticas, van a ser congénitas. Pero hay una cosa muy importante a resaltar y es que para tú establecer la sospecha de un paciente con hemofilia, no necesariamente debe tener un antecedente familiar de una madre portadora. ¿Por qué? Porque se estima que entre el 30 al 50% de los pacientes que tienen hemofilia B se deben a mutaciones de novo, es decir, sin ningún antecedente.
Ahora veamos un poco de la historia de la hemofilia. Si bien la hemofilia, la mayoría de los que estamos aquí la conocen por ser la enfermedad de los reyes por la reina Victoria, hay registros muchísimos más antiguos de hemorragias que sugieren una hemofilia. Por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, en el Talmud babilónico, que es la ley que regía a los judíos en ese entonces, había un artículo que establecía que si una mujer tenía dos hijos varones que hayan muerto durante la circuncisión por hemorragias, estaba exenta de hacerle la circuncisión al tercer hijo varón. En 1803, el doctor John Conrad, que es un médico estadounidense, describió una familia donde había trastornos hemorrágicos que solo afectaban a los hombres. Describió un paciente que tenía 22 años que murió de una hemorragia intracerebral. En 1828, Cholin y Hoff, Cholin el mismo que describió la vasculitis igea o la púrpura de Henoch-Cholin, en su tesis doctoral usó por primera vez la palabra hemofilia para describir a pacientes varones con trastornos hemorrágicos. En 1890, Friedrich Koenig, que es un médico alemán, describió al primer paciente con una artropatía hemofílica. Y el periodo de 1837 a 1901 fue donde se conoció la hemofilia como la enfermedad de los reyes. ¿Por qué? Porque la reina Victoria era portadora del gen de la hemofilia A, que se lo transmitió a su hijo Leopoldo, que murió a los 31 años de una hemorragia intracerebral, y a sus hijas las volvió portadoras, y estas expresaron la enfermedad por diversas familias reales, como puede ser la rusa, la noruega o la española. Ahora sí, veamos la fisiopatología de la hemofilia. Entonces, lo que recordemos que en la teoría clásica de la vía de la coagulación tenemos tres vías: la vía común, la vía intrínseca y la vía extrínseca. En la vía común sabemos que es activada por el factor tisular que se une al colágeno subendotelial que activa el factor 7 y el factor 7 activa el factor 10 que junto al factor 5 derivan en la vía común que convierten la protrombina en trombina y la trombina, el fibrinógeno, en fibrina, que al final estabiliza el tapón plaquetario. Por el parte de la vía intrínseca, tenemos que esta se activa por cargas negativas y estas cargas negativas activan el factor 12, el factor 11 y el factor 11 activa el factor 7, que se une al factor 8 y activan la vía común, que es el factor 10 y el factor 5. ¿Listo? Ahora, pues, ¿qué tenemos en la hemofilia? Y es que no tenemos esos factores que están en la vía intrínseca, como puede ser el 9 o el 8, y al final lo que vamos a tener es un déficit relativo de trombina. ¿Por qué? Porque esta no se activa desde la protrombina. Y pues no tenemos fibrina y no se estabiliza el tapón plaquetario. Una cosa importante que les quería mencionar son los anticoagulantes naturales que tenemos, como puede ser la proteína C y S, que cliva el factor 5 y el factor 7, la antitrombina, que inhibe a la trombina, y el inhibidor del factor tisular, que inhibe al factor tisular. ¿Por qué es importante esto? Porque se vio que algunos pacientes que tienen hemofilia, que las alteraciones genéticas les da para un fenotipo de tipo grave, tenían menos hemorragias que otros pacientes y se descubrió que era porque también tenían alteraciones en los anticoagulantes naturales y eso les daba un factor protector para desarrollar hemorragias. Ahora sí, veamos un poco de lo que pues encontramos en las pruebas de coagulación en un paciente con hemofilia. Si recuerdan de la fisiopatología, los factores que están alterados, ya sea el 8 en la hemofilia A o el 9 en la hemofilia B, pertenecen a la vía intrínseca, por lo cual el único paraclínico que vamos a ver alterado en un paciente con hemofilia va a ser el tiempo de tromboplastina parcial activado o el PTPA. ¿Por qué? Porque su función es evaluar la vía intrínseca, que son donde están los factores que se alteran en la hemofilia. El tiempo de protrombina, el PT, evalúa la vía extrínseca y como no hay ninguna alteración en ninguno de esos factores de coagulación que activan la vía extrínseca, va a estar normal. El INR sabemos que se saca con el PT y debido a que este está normal, el INR también va a estar normal. Las plaquetas están normales porque pues aquí no hay ni consumo de plaquetas ni destrucción de ellas. El fibrinógeno, como no hay ni déficit ni consumo, como podría ser en el CID, también van a estar normal. Entonces, ¿cómo se toman estas pruebas de coagulación? Sabemos que se toman en el tarrito azul. ¿Por qué? Porque trae el citrato sódico. Y la función de este es quelar el calcio e impide que se active la vía de la coagulación, porque el calcio es muy importante para la vía de coagulación porque es el factor 4. El tiempo de protrombina, ya recordemos que evalúa la vía extrínseca. ¿Y por qué? Porque se le añade a esta prueba el factor tisular, que es el desencadenante de esta vía, y por eso es que podemos evaluar esta vía con esta prueba. El PTTA, ¿por qué evalúa la vía intrínseca? Porque recordemos que se activa por moléculas con carga negativa, entonces vamos a agregar moléculas que tengan esa carga para desatar la vía intrínseca. Y este va a ser el único paraclínico que encontremos alterado en el paciente con hemofilia.
Entonces, para la evolución y el diagnóstico de los pacientes con hemofilia, les traje esta tabla, donde tenemos la presentación clínica, el diagnóstico y la clasificación de severidad. Entonces, la presentación clínica depende de la etapa de la vida donde sospechemos la hemofilia. Al nacimiento, ¿por qué lo podemos sospechar? Porque conocemos que una madre es portadora del gen de la hemofilia, lo que le confiere a un hijo varón el 50% de desarrollar la enfermedad y a una hija mujer el 50% de ser portadora del gen de la hemofilia. En la infancia, ¿por qué lo podemos sospechar? Porque usualmente ellos hacen sangrados espontáneos, usualmente son musculares o articulares. Las articulaciones que más se ven afectadas son las rodillas y los tobillos junto con los codos. Más adelante podemos diagnosticar a los pacientes porque tienen sangrados post-trauma, usualmente un niño que se cayó y ahora viene con una hemartrosis de rodilla. En los adultos usualmente se diagnostica porque quedan con sangrados postquirúrgicos. Por ejemplo, paciente que fue a apendicectomía, le quitaron el apéndice y quedó sangrando. Entonces, para el diagnóstico lo podemos hacer en tres situaciones. O que tengamos un antecedente familiar, por ejemplo, un hijo con una madre portadora del gen de la hemofilia. También con sangrados sugestivos de hemofilia, como ya lo hemos hablado, o cuando encontramos un paciente con un tiempo de coagulación alterado, usualmente está alterado el PTTA. Entonces, cuando tenemos estos tres casos, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Hacer las pruebas de coagulación, con un PTTA, un PT, un fibrinógeno, un INR y las plaquetas. Entonces, ya sabemos que en el paciente con hemofilia lo único que vamos a ver prolongado es el PTTA. Entonces, después de encontrar este hallazgo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un test de mezclas. Un test de mezclas consiste en coger el plasma del paciente y mezclarlo con un plasma que conocemos, que sabemos que tiene los factores de coagulación en cantidades normales y los mezclamos con el plasma del paciente. Aquí podemos tener dos situaciones. Al mezclarlos, volvemos a tomar el PTTA y si corrige el PTTA, significa que dentro de la muestra del paciente había un déficit de factor de coagulación, que uno de los casos puede ser la hemofilia. Tenemos otro escenario y es donde no se corrige el tiempo de coagulación después de hacer el test de mezclas. Y esto significa que en el plasma del paciente había un inhibidor. ¿Qué puede ser un inhibidor? Un anticuerpo contra los factores de coagulación. Y muy común, el anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico es una prueba que mide la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que puede ser indicativo de SAF, de síndrome antifosfolípidos. Entonces, una vez tenemos el test de mezclas y vemos que corrige el PTTA, lo siguiente que toca hacer es medir los factores de coagulación de la hemofilia. Para la hemofilia A, el 8 y para la hemofilia B, el 9. O también podemos hacer análisis genéticos, pero no siempre estos son necesarios y usualmente no cambian la conducta. Después de esto, vamos a clasificar la severidad y cómo lo hacemos con la función residual de estos factores de coagulación. Si tiene una función residual menor al 1% en los factores de coagulación, tiene una hemofilia de tipo severo. ¿Esto por qué es importante? Porque estos pacientes se ha estimado que usualmente tienen entre 25 a 50 hemorragias por año, lo que pues afecta su calidad de vida a largo plazo. En los de tipo moderado, la función residual de los factores de coagulación va a ser entre el 1 al 5% y se estima que ellos tienen entre 5 a 10 hemorragias por año. Y los de fenotipo leve van a tener una función residual entre el 6 y el 40%. Y estos desarrollan de 1 a 2 hemorragias por año, usualmente posquirúrgicas. Ahora, antes los pacientes con hemofilia, cuando no habían las terapias que tenemos ahora, se morían de hemorragias. Ahora, como su vida ya es casi normal, ahora tenemos complicaciones a largo plazo. Y una de las principales es la artropatía hemofílica. Recordemos que estos pacientes recurrentemente hacen sangrados intraarticulares que incluso pueden ser asintomáticos, sin ninguna sintomatología. Entonces, en la artropatía hemofílica lo que pasa es que esa sangre que se acumula dentro de la articulación va a generar destrucción del cartílago y destrucción del hueso por el hierro que causa inflamación y activa los factores de necrosis tumoral y las interleuquinas, lo que al final destruye la articulación. Entonces tenemos la historia natural de la artropatía hemofílica, que al inicio pues es normal y lo único que podemos encontrar son biomarcadores de daño articular. Después podemos evidenciar las alteraciones en la resonancia magnética, en el ultrasonido y muy tardemente en el examen físico, por lo que la evaluación de un paciente con hemofilia en etapas iniciales debe ser con imágenes. Y por último, lo último que tenemos es que se evidencia daño en la radiografía.
Y para evitar esto, la Federación Mundial de Hemofilia hizo un puntaje, que es el puntaje de Gilbert, que es para evaluar la salud articular en los pacientes con hemofilia en base en el examen físico. Otro problema que tenemos con los pacientes con hemofilia a largo plazo es el desarrollo de inhibidores. Los inhibidores, como ya lo mencionamos, son anticuerpos que desarrolla el paciente contra los factores de coagulación que nosotros le administramos exógenamente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente con hemofilia desarrolle inhibidores? Usualmente los pacientes con hemofilia A, que tienen alteraciones en el gen F8, tienen más riesgo de hacer inhibidores que los pacientes con hemofilia de tipo B. También tenemos la alteración en genes reguladores de la respuesta inmune, como puede ser el CTLA4. Entonces, cuando sospechamos que un paciente tiene inhibidores porque las terapias estándar, que es reemplazarle los factores de coagulación que le falta, no está funcionando, pues tenemos una sospecha de que un paciente desarrolló inhibidores. Entonces, lo que vamos a hacer es un test que se llama el test de Betsa, donde cogemos plasma del paciente y lo mezclamos con un plasma normal que sabemos que tiene los factores de coagulación y sabemos qué actividad tienen. Y pues hacemos la mezcla y hacemos una relación y con eso sacamos unas unidades que son las unidades de Betsa. Entonces, en este test, si te da mayor a 5 unidades de Betsa en un paciente con hemofilia, significa que tiene inhibidores de alto título, es decir, que tiene bastantes anticuerpos contra los factores de coagulación. Si son menor a 5, tiene bajo título y es que tiene una cantidad de inhibidores, pero no es tan alta como en el paciente con alto título. ¿Y esto por qué es importante? Porque pacientes con inhibidores de bajo título pueden recibir las terapias estándar, pero a mayores dosis. Entonces, hablando de terapias, pues vamos a ver qué terapias tenemos para los pacientes con hemofilia. Existen dos tipos, la terapia a demanda, que es cuando un paciente está sangrando en el momento, y la terapia de profilaxis, para evitar esos sangrados y pues para evitar el desarrollo de artropatía hemofílica a largo plazo. Entonces, las terapias que tenemos son las terapias de reemplazo, que es darle el factor recombinante de ya sea factor 8 o factor 9 y dárselo al paciente ya sea como profilaxis o como demanda si está sangrando. Pero el problema de esto es que usualmente hacen en la hemofilia 30% de riesgo de desarrollar inhibidores y en la B 10%. Entonces, si estos pacientes desarrollan inhibidores de alto título, esta terapia ya no le va a funcionar. Entonces, se han diseñado otras terapias como las terapias de bypass, que es darle el factor de coagulación activado para evitar que los anticuerpos lo dañen antes de que funcione el factor de coagulación. Tenemos terapias de no reemplazo que son anticuerpos monoclonales IgG que simulan la actividad del factor 8, entonces solo sirven en la hemofilia tipo A. También tenemos inhibidores de los anticoagulantes fisiológicos, que es lo que les mencionaba en la fisiopatología, que pues al inhibir estos anticoagulantes promueven la cascada de coagulación o evitan que se inhiba. Terapias importantes que debemos tener en cuenta como médicos generales o estudiantes de medicina son las terapias adyuvantes. Por ejemplo, la desmopresina. La desmopresina es un análogo de la vasopresina que se ha visto que aumenta la secreción de factor 8 y de factor de von Willebrand. Entonces nos sirve para los pacientes que tengan hemofilia tipo A. Los agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico se usan en los pacientes con hemofilia que tengan un sangrado de mucosas, ya sea de la mucosa oral o de la mucosa gastrointestinal, pero está contraindicado en pacientes con hemorragias del tracto genitourinario por el riesgo de desarrollar trombos. Y por último, terapias novedosas que están surgiendo en los últimos 10 años, que son las terapias génicas, que son virus adenoasociados que llevan el gen de el F8 o el F9 y lo insertan en el hígado y esos pacientes se ha visto que más o menos durante 5 años tienen unos factores de coagulación estables y evitan sangrados. Y muchas gracias por prestar atención. Esta sería mi presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte que quiera hacer? Estamos. ¿No? Igual muchas gracias por escuchar. Bueno, como no hay preguntas, a continuación vamos con la siguiente charla. Muchas gracias a Miguel y seguimos con Samuel. ¿Ahí se está viendo? ¿Listo? ¿Ahí se está viendo? Sí.
sí. Ok. Primero que todo, me gustaría iniciar la charla con datos reales. Quizá no son datos epidemiológicos formales como se puede encontrar en algún estudio de epidemiología, y ya hablaré por qué eso es un problema, pero son datos del día a día, datos que nos topamos no solo como doctores e impactan en nuestra práctica médica, sino también como personas que habitan, por ejemplo, países de Latinoamérica, donde al parecer este tipo de intoxicaciones por metanol son muy comunes. Tenemos el caso de Calum, que sufrió de una intoxicación por metanol que lo dejó ciego mientras hacía turismo en Bai Bieng, en Laos. También tenemos casos más recientes como los que sucedieron aquí en Colombia, en Barranquilla, que dejó a 11 muertos y donde se cree que la gravedad de estos casos fue asociado a la intoxicación por metanol, o en Brasil, que al parecer es algo muy común. Desde el inicio del año se han registrado 59 casos asociados a la intoxicación por metanol, y en nuestro país los casos reportados hasta lo corrido del 2025 suman 89 casos. Entonces, la intoxicación por alcohol metílico, como les acabo de mostrar, es algo muy frecuente en nuestra comunidad y debemos estar muy sensibilizados a cómo manejarla desde nuestro rol como ciudadanos y también desde nuestro rol como médicos. Primero que todo, lo más importante para evitar este tipo de intoxicaciones es ver esos signos de alarma que nos indican que un alcohol puede estar o no adulterado. Entonces, el Instituto Nacional de Salud, en conjunto a la Secretaría del Valle del Cauca, lo que nos han recomendado son los siguientes tips. Entonces, primero que todo, para sospechar si un alcohol está o no adulterado, tenemos que ver 4 ítems específicos. Primero que todo, que la tapa esté íntegra, es decir, que la tapa no gire, ni filtre, ni salga ningún tipo de líquido asociado pues a la envoltura. Que la etiqueta sea real, es decir, que todas las etiquetas del trago original vienen con un código QR que al escanearlo debe llevar al proveedor del trago o a la página de donde lo hayamos comprado, donde se haya fabricado. Que la etiqueta esté íntegra, es decir, no solo basta con que esté la etiqueta, sino que tenga una buena adherencia, que no tenga signos de que ha sido rasgada o que ha sido maltratada por algún tipo de manipulación. Y por último, que el líquido esté íntegro, generalmente transparente, aunque esto va a depender del tipo de trago del que estemos hablando, pero lo que sí es muy importante es que no tenga ninguna suspensión, debido a que el metanol, como es un alcohol con diferente densidad y además de que se le pueden agregar otras sustancias que tienen diferente densidad, pueden comportarse a modo de suspensión en el trago. Entonces es muy importante que estemos sensibilizados y también inclusive para comunicarle a los pacientes para la posterior identificación de la intoxicación por historia clínica. Ya con datos más formales, el metanol es una sustancia muy utilizada. Se habla de que aproximadamente se producen 225 millones de litros al día, asociado a múltiples usos, generalmente alcoholes antisépticos o al thinner de las impresoras, por ejemplo. Sin embargo, en cuanto a epidemiología formal, tanto Colombia como el mundo se quedan muy cortos. Todos los casos que se han estimado, hay algunos reportes de casos, algunas series de casos, pero no hay ningún estudio formal que intente recopilar toda esta información e intente dar algunas cifras muy claras sobre la epidemiología. Pero lo que se sabe, al menos con datos de Estados Unidos, es que la prevalencia es igual en hombres y mujeres, que la edad promedio de intoxicación es de 38 años, y debido a cuestiones asociadas a la inseguridad alimentaria, a la inseguridad económica y quizá a un sistema de filtrado menos eficiente en los pueblos, las intoxicaciones tienen un predominio rural. El 44% de los casos es atribuible a intentos suicidas y los otros casos, el otro porcentaje está asociado a intoxicación accidental, bien sea por exposición crónica laboral o por ingestión, como puede suceder en una intoxicación, hablando en el contexto de consumo de alcohol adulterado. Los casos, algo interesante sobre cómo se presentan es que es a modo de brotes. Es decir, siempre que nos topemos con un caso en el servicio de urgencias debemos estar muy sensibilizados que muy probablemente en esa época van a venir muchos casos. Y eso es lo que se habla, que los casos puntúan en la época decembrina. Y algo muy interesante que pasó en la época de COVID-19 debido a la disponibilidad del alcohol antiséptico es que también hubo como un cierto comportamiento de brote asociado a la intoxicación por metanol debido a que se facilita o se facilitó en su época el acceso a esta sustancia. Sin embargo, repito, la epidemiología mundial y regional está pobremente estudiada. Tenemos aquí la molécula de metanol. El metanol, pues, como el nombre sugiere, es un alcohol y las principales vías de administración dentro de nuestro cuerpo va a ser mediante la piel, mediante el sistema pulmonar y mediante el sistema gastrointestinal.
Por la piel y por el sistema respiratorio generalmente va a ser una exposición crónica asociada a un ambiente laboral, mientras que por el sistema gastrointestinal ya es asociada a un ambiente de intoxicación aguda. La dosis mortal se habla que es de 1 gramo kilogramo, mientras que la dosis tóxica puede ser tan poco como 15 mililitros. La absorción de la sustancia va a ser en 10 minutos y esto va a ser muy importante al momento de hablar sobre métodos de desintoxicación de los que ya me voy a referir más adelante. Y la concentración sérica máxima se alcanza en 30 a 90 minutos. Como es el alcohol, es una molécula lipofílica que atraviesa muy fácil la barrera hematoencefálica. Y esto tiene algunas consideraciones farmacocinéticas que son muy importantes al momento de hablar de cómo se filtra esta sustancia del cuerpo, debido a que solo el 3% se elimina por la orina. Además, el alcohol y los metabolitos que voy a explicar son moléculas ácidas que liberan hidrogeniones. Y esto pues va a llevar a la principal manifestación de gravedad de la intoxicación, que es la acidosis metabólica con el anion gap aumentado. Cuando el metanol entra al hígado, se encuentra con la alcohol deshidrogenasa que lo convierte en formaldehído, que posteriormente se convierte en ácido fórmico por la enzima formaldehído deshidrogenasa. Y es en estas dos sustancias, en el formaldehído y en el ácido fórmico, donde está la mayoría de los problemas. Como los nombres sugieren, liberan hidrogeniones a la sangre porque son ácidos, se disocian y pues van a disminuir el pH generando una acidosis metabólica con un anion gap aumentado. Además, por otro mecanismo de intoxicación, el ácido fórmico es un inhibidor de la citocromo oxidasa mitocondrial, lo que va a interferir con la cadena de transporte de electrones y va a llevar a un desplazamiento de la respiración aerobia a anaerobia, especialmente en aquellos órganos hipermetabólicos como el cerebro y la retina, lo que va a llevar al aumento del lactato sérico, empeorando la acidosis metabólica con anion GABA aumentado y también aumentando las especies reactivas de oxígeno, que se va a traducir en un mayor daño en los tejidos. La sintomatología se divide en dos fases, la fase temprana, que se presenta de 2 a 3 horas de la intoxicación, y la fase tardía, que es después de las 3 horas. Aquí les señalo en cuadros cuáles son las manifestaciones que se presentan tanto en la fase temprana como tardía, y como vamos a ver son manifestaciones muy generales que se van a confundir muy fácil con el contexto de estar borracho por alcohol etílico, por ejemplo. Entonces un paciente con una intoxicación por metanol va a tener dolor de cabeza, va a estar mareado, va a tener alterado el estado de conciencia o puede estar en un delirio, en un estado de confusión. Y a nivel gastrointestinal puede presentar vómito, náuseas, pérdida de apetito, cosa que nos va a derivar un poquito, nos va a retrasar un poco el tratamiento agudo del paciente. Sin embargo, en una fase más tardía, cuando ya han pasado más de 3 horas por la intoxicación o cuando se consumió mucho alcohol metílico, los cambios van a ser más peligrosos. Entonces vamos a tener la acidosis metabólica como el cambio fisiopatológico que lidera. También la disminución visual, tanto en una fase aguda como en una fase crónica sin recidiva, si retrasamos mucho el tratamiento. O también, asociado a la acidosis metabólica, un patrón de respiración de Kussmaul que se acompaña de una hipernea con una hiperventilación y la disnea subjetiva en el paciente. Además, por el esfuerzo respiratorio con el que cursa el paciente, pues va a presentar dolor torácico, que también suele ser diagnosticado equivocamente con un infarto agudo al miocardio, lo que nos lleva a, de nuevo, retrasar el tratamiento del paciente agudo en el servicio de urgencias. En cuanto a manifestaciones del sistema nervioso central más severas, tenemos al coma y a las convulsiones. Sin embargo, se va a intentar evitar llevar al paciente a este estado debido a que debemos ser muy sensibles al tratamiento inicial para evitar las consecuencias más mortales. Para el diagnóstico existen las herramientas especializadas que van a dictaminar la concentración exacta de metanol en la sangre, como la cromatografía de gases o el radioinmunensayo, o las herramientas clínicas, que va a ser la realidad con lo que contemos en el servicio de urgencias. Entonces, les puse una colección de diferentes exámenes que se sugieren para el manejo del paciente con etanol. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones. Lo que se sugiere primero que todo es la cuantificación del etanol sérico, precisamente para ajustar la osmolalidad en el cálculo que ya les voy a explicar. También se va a calcular la osmolalidad sérica, los gases arteriales para evidenciar la acidosis metabólica, la glucemia, debido a que por lo inespecífico del cuadro puede que curse con una hipoglicemia y que el cuadro esté causado por una hipo o una hiperglicemia. Entonces, pues hay que tener en cuenta
diagnósticos diferenciales. Por otro lado, los electrolitos, debido a que puede impactar directamente en la función del riñón. El hemograma, para ver cuestiones de deshidratación que nos llevan a hemoconcentración o de otras comorbilidades que nos afecten el pronóstico del paciente. AST-ALT como una evaluación de la función hepática. El buncreatinina como una evaluación de la función renal. Y el uroanálisis, debido a que hay un tipo de cristales que son muy sugestivos de la intoxicación por metanol. El objetivo de los exámenes va a ser la determinación del compromiso sistémico. Por una parte, vamos a calcular el anion gap con la fórmula que pues, la mayoría de nosotros ya conoce. Y lo que vamos a ver, como ya mencioné, va a ser una acidosis metabólica con el anion gap aumentado, es decir, un anion gap por encima de 12 miliequivalentes litro. Cabe resaltar que el aumento en el anion gap se da en una fase tardía de la intoxicación debido a que es por la disociación del alcohol en los ácidos. Entonces, para ver la intoxicación en un contexto agudo, lo que cobra más valor es el cálculo de la osmolalidad sérica y el osmolar gap. El osmolar gap se calcula mediante la resta de la osmolaridad calculada y la osmolaridad medida. Es por eso que en los exámenes que vamos a solicitar está la osmolaridad sérica. Y es importante la cuantificación del etanol sérico debido a que el etanol también aumenta la osmolaridad calculada. Entonces debemos ajustar ese aumento que genera el etanol en la osmolaridad para ver si el gap en verdad está aumentado por el metanol y no solo por el alcohol etílico. Debido a que en el contexto de intoxicación por metanol es muy común que también haya un consumo concomitante de alcohol etílico. Entonces, para evaluar la gravedad de cómo está siendo la intoxicación por metanol solita, pues se debe ajustar la osmolaridad a las moléculas de etanol. En cuanto al manejo, como prácticamente toda urgencia, lo ideal va a ser el ABCD. Entonces nos vamos a asegurar que la vía aérea esté permeable. En caso de que no, pues se va a realizar la intubación. Es importante recordar que la acidosis metabólica es una de las causas de paro cardíaco. Entonces tener listo el esquema de ACLS para un probable código azul si el paciente llega en una situación muy complicada. Y obviamente el monitoreo continuo del pH sérico con los gases arteriales. Por otro lado, hablando de la descontaminación, no está muy recomendada debido a que, como ya mencioné, la absorción del alcohol metílico en el sistema gastrointestinal es muy rápida, sucede a los 10 minutos, pero en caso de hacerle, en algunos casos muy específicos, que sea una intoxicación muy aguda, se hace mediante sonda nasogástrica. Por otro lado, el tratamiento de la acidosis metabólica se hace con bicarbonato. Sin embargo, lo ideal pues, va a ser inhibir la causa, que en este caso es tratar la intoxicación por metanol, pero si optamos por usar bicarbonato, se van a usar de 400 a 600 mil equivalentes en 1 a 2 horas con un pH objetivo de 100.35. Como pueden ver, en este caso, el uso del bicarbonato está exclusivizado para aquellos tipos de acidosis metabólica ya muy severos. Y donde en verdad está la clave de todo el tratamiento es en el uso de antídotos o de mecanismos de eliminación que potencien la eliminación del metanol. Entonces hay unos criterios para el uso del antílico, de los antídotos. Entonces el metanol sérico, que esté en cifras de intoxicación que se considera por encima de 20 miligramos de decilitro, que el osmolar gap esté por encima de 10, que el pH esté por debajo de 7.3 con patrón de acidosis metabólica, que es con el bicarbonato por debajo de 20 miliequivalentes litro, que en el uroanálisis haya cristales de oxalate y que la sospecha sea muy fuerte por historia clínica. Hay varios mecanismos de desintoxicación del paciente. Se propone el uso del folato como un mecanismo de desintoxicación debido a que el ácido fórmico en el metabolismo que les mostré se convierte en CO2 y H2O debido a la teteridofolato reductasa. Entonces, si utilizamos folato, vamos a potenciar la acción de la tetrahidrofolato reductasa y vamos a reducir el impacto de la acidosis. La dosis recomendada es de 1 miligramo kilogramo con una dosis máxima de 50 miligramos cada 4 horas. También ya como un antagonista a la generación de formaldehído y de ácido fórmico tenemos al etanol. Sin embargo, esta no es la primera línea del tratamiento debido a que el etanol, como ya mencioné, también aumenta la osmolalidad. Entonces, pues estaríamos tratando la parte de la acidosis, pero no tratando en verdad uno de los problemas que genera la intoxicación por metanol y por la cual es muy peligroso, que es el aumento de la osmolaridad. Entonces, la primera línea es el fomepizol. El fomepizol es un inhibidor o un antagonista directo de la acción de la aldehído deshidrogenasa y se prefiere por encima del etanol.
En caso de que usemos etanol, la dosis se debe mantener a 100 miligramos de decilitro, que es más o menos un cuarto de la concentración de metanol en el contexto de una intoxicación aguda, y para alcanzar esa dosificación se inyecta un vuelo de 600-800 miligramos kilogramo de etanol al 10% y se deja un goteo de 66 a 154 miligramos kilogramo hora de etanol al 10%, diluido en dextrosa al 5%. Y en el caso de usar el fomepisol, siendo esta la primera línea, vamos a dar una dosis de carga de 15 miligramos kilogramo y vamos a dividir la siguiente dosis en 4 dosis cada 12 horas de 10 a 15 miligramos kilogramo. En caso de que el paciente esté en hemodiálisis, siendo este el mecanismo de eliminación ideal para las intoxicaciones por metanol, si cumple cierto tipo de criterios, como puede ser niveles muy altos de metanol, se habla más o menos de unos 50 miligramos de decilitro, la dosis del fomepisol se acorta cada 4 horas, pero se mantiene la dosificación de 10 a 15 miligramos kilogramo. Es importante que lo más ideal para el manejo del paciente, pues no va a ser escalarnos a hemodiálisis si se lo puede controlar con los antídotos, o no tener miedo a escalarnos si el paciente está muy grave, especialmente si ya tiene una acidosis muy severa, si vemos con la función renal que está muy elevada la creatinina, que el BUN está muy feo, o que ya está presentando alteraciones visuales agudas que son potencialmente irreversibles. Y eso sería todo acerca de la intoxicación por metanol. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por esta presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte que quiera hacer? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la actividad. A continuación va a presentar el estudiante Kevin de tercer semestre. Así, digamos. Un momento, qué pena. Listo. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Kevin Esteban Mafla Bernal, estudiante de tercer semestre de medicina, y les voy a presentar el tema de gastroenteritis aguda por intoxicación alimentaria. Lo primero quiero mencionarles sobre un caso que ocurrió aquí en Cali en septiembre del 2019, el cual ilustra perfectamente el tema que vamos a tratar. Por motivo de la celebración del cumpleaños de la Facultad de Medicina de la Universidad de ICESI, hubo un brote en el cual llegaron a fundación 160 personas con síntomas de gastroenteritis aguda, todos vinculados a la ingesta de un alimento en común contaminado, aunque la magnitud real de este caso alcanzó los 288 casos informados. Y este brote, por medio de técnica Illumina, se determinó que era por la Salmonella enterica cerevisiae infantis, la cual demostró una virulencia considerable y asimismo ser una cepa resistente a la mayoría de antibióticos, excepto la tetraciclina. También se detectó que mediante este análisis genómico la presencia de plásmidos de resistencia, lo cual nos dice que esto no fue un simple caso de gastroenteritis, sino que es más un llamado de atención a fortalecer la vigilancia y a evitar una próxima crisis más adelante. Bueno, comencemos con la definición de gastroenteritis. Esta se define como un cambio en la consistencia de heces blandas y líquidas y un aumento en la frecuencia de deposiciones mayor a 3 en un lapso de 24 horas con o sin fiebre y vómitos.
Cabe destacar que aunque los virus son también causa frecuente de intoxicación, las bacterias son responsables de los casos más severos de disentería, de fiebre alta y complicaciones sistémicas, lo cual es la causa principal de intoxicación alimentaria. Para entender la clínica debemos ver cómo actúan las bacterias. Tenemos tres mecanismos fisiopatológicos principales, como son las neurotoxinas preformadas. Aquí el paciente ingiere la toxina que ya está en el alimento y esto provoca un inicio ultra rápido en apenas de 1 a 6 horas con un claro predominio de vómito, y un ejemplo clásico es el del Staphylococcus aureus o el Bacillus cereus. También tenemos las enterotoxinas secretoras. La bacteria coloniza el intestino y produce la toxina in vivo. Esta toxina altera los canales iónicos, causando una diarrea acuosa, pero sin causar gran daño en la mucosa. Entre los ejemplos tenemos Vibrio cholera, tenemos E. coli enterotoxigénica, también tenemos Clostridium perfringens. Y como tercer mecanismo fisiopatológico están la invasión o las citotoxinas, que pues estas generan destrucción de los enterocitos, lo que causa una respuesta inflamatoria intensa y lo que nos causa la diarrea con sangre, a su vez que la fiebre y también la presencia de leucocitos fecales. Entre esos se encuentran la Shigella, la Salmonella y la Campylobacter jejuni. Bien, globalmente las bacterias causan del 10 al 20% de todos los casos de gastroenteritis aguda, pero aquí viene lo importante: a pesar de ser menos frecuentes, son responsables de la mayoría de las hospitalizaciones. Y en contextos de saneamiento deficiente, estos se presentan en contextos de saneamiento deficiente, donde vemos una mayor incidencia de bacterias como la Salmonella y la Shigella. También vemos un aumento de Campylobacter y Salmonella tifoidea asociada a alimentos industriales como son las aves o los huevos. En Colombia, centrándonos en nuestro contexto, según los datos de Civigila, nos dan una perspectiva clara. Para el año 2024 se notificaron más de 2.5 millones de casos de enfermedad diarreica aguda. En Colombia nos dan una incidencia de 49,2 por 1000 habitantes. Un 50,5% de estos casos presentados son en el sexo femenino, el cual 98,5% son atendidos en consulta ambulatoria. En esto quiero abrir un paréntesis, es que en estos días estuve leyendo un artículo de la ONU que las enfermedades que el cambio climático afectaba más a mujeres, y entre como los problemas sobre el cambio climático eran también enfermedades por intoxicación. Entonces, imagino que esto podría asociarse a que las, las mujeres pues son las que preparan los alimentos, socialmente son las que, por ejemplo, ahora en diciembre son las que están cocinando, entonces imagino que esto podría relacionarse. Bueno, cerrando ahí, los niños menores a 1 año tuvieron una incidencia de 136,9 casos, los niños de 1 a 4 años 113,7 y los adultos de 25 a 29 años 64,3 casos. Bueno, entre los patógenos encontramos el Staphylococcus aureus, el cual su mecanismo es la ingestión de heterotoxina termoestable que ya están preformadas en el alimento. El vehículo de este patógeno es los alimentos ricos en proteínas manipulados manualmente, como son la pastelería, las ensaladas de huevo, de papa o los lácteos. La clínica, el inicio es brusco en solo 1 a 6 horas, con náuseas intensas, vómitos y cólicos. El paciente generalmente está afebril y se recupera rápidamente en menos de 24 horas. Una pista diagnóstica es la historial de la comida compartida, como pueden ser un picnic o un buffet.
y el inicio rápido y simultáneo de vómitos en varias personas del grupo. Tenemos Bacillus cereus, que es el síndrome del arroz frito. No sé, algunas personas que les guste comer arroz chino en diciembre, que es como lo más rápido, pues también tienen que tener en cuenta de que este puede causar infección. Este es un agente común ligado a carbohidratos. Este tiene síndromes distintos como el síndrome emético, que es causado por la toxina preformada la cereulida con incubación rápida de 1 a 5 horas. Pues presente en arroz frito, en pastas, en almidones dejados a temperatura ambiente. Este causa síntomas como el vómito y las náuseas, similar al Staphylococcus aureus. También está el que causa síndrome diarreico con una enterotoxina producida in vivo. Su incubación es de 8 a 16 horas. El alimento por el que se puede adquirir son las carnes, las salsas, las verduras y las especias. Causa síntomas como la diarrea acuosa profusa, los cólicos similar al Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens es un patógeno presente en los comedores industriales. Este se asocia mucho a grandes brotes en comedores. Ocurren grandes trozos de carne o salsas que son cocinadas y luego enfriadas muy lentamente. Las esporas sobreviven a la cocción y luego germinan al enfriarse. La fisiopatología: el paciente ingiere una gran cantidad de bacterias que esporulan en el intestino liberando la enterotoxina. Y la clínica clave es que la incubación es de 8 a 16 horas, la cual produce diarrea acuosa y cólicos intensos o retortijones, lo cual es y lo más característico es la ausencia de fiebre y de vómito. Salmonela. Pasamos ahora con los patógenos invasivos. La Salmonella tifoidea es un clásico de la zoonosis. Su reservorio se encuentra en aves, huevos, reptiles y anfibios. No sé si a alguno acá le guste comer iguana. Por ejemplo, en mi familia, mis tíos lo hacían, ya no lo hacen pues, porque es prohibido, pero pues bueno. Su mecanismo es que invade la mucosa iliocecal e induce una respuesta inflamatoria. La clínica es que se incuba de 12 a 72 horas, causa fiebre, dolor abdominal y diarrea, que puede ser mucosa o sanguinolenta. Un punto alerta es que existe un riesgo de bacteriemia, que es bajo en personas sanas, pero es significativamente alto en lactantes menores de 3 meses, en ancianos, en pacientes con VIH o con anemia falciforme. Estos grupos deben ser monitoreados de cerca. Ahora seguimos con Shigella, que es el prototipo de la disentería. Este tiene una alta efectividad y se necesitan tan solo de 10 a 100 bacterias para infectar, lo que hace es que su transmisión persona a persona sea muy eficiente por vía fecal oral. El cuadro clínico es que produce una fiebre alta, produce tenesmo, dolor abdominal y heces con sangre, moco y pus. Entre con sus complicaciones es que puede causar convulsiones por su neurotoxina, como el serotipo Salmonella dysentery tipo 1, y es peligroso porque puede causar síndrome hemolítico urémico. Entre sus tratamientos es de las pocas indicaciones claras de antibióticos para cortar transmisión. Seguimos con Campylobacter jejuni, que es una de las bacterias más comunes, con una fuente principal en aves de corral crudas o poco cocidas y leche no pasteurizada. Su clínica a menudo comienza con un prodromo pseudogripal seguido de dolor abdominal severo, que puede simular una apendicitis, y luego una diarrea que puede ser acuosa o sanguinolenta. Este es causa principal del síndrome de Guillain-Barré y también puede causar artritis reactiva. Seguimos con la Escherichia coli. El género E. coli tiene variantes muy importantes, como puede ser la enterotoxigénica, que es la clásica diarrea del viajero y actúa por toxinas similares al cólera, causando diarrea acuosa, pero es más leve y sin fiebre alta. Su tratamiento es principalmente hidratación. También tenemos la E. coli
productora de toxina Shiga o E. coli enterohemorrágica. Estas son peligrosas, se asocian a la carne molida, lechuga y contacto en zoológicos. Su citotoxina Shiga provoca una colitis hemorrágica severa, a menudo sin fiebre. Y esta no debe ser tratada con antibióticos debido al riesgo de síndrome hemolítico urémico. También tenemos al Vibrio cholera, que está asociada a los mariscos crudos, a los crustáceos o al agua contaminada, también por heridas expuestas en el mar. Esta puede causar una diarrea secretora masiva, se puede observar como agua de arroz, causa deshidratación letal en horas, no causa dolor ni tampoco fiebre. Y tenemos patógenos de refrigerador que crecen a 4 grados, como son la Listeria monocytogenes. Su población en que más puede dar es en embarazadas, en ancianos e inmunosuprimidos. Su clínica son fiebre, síntomas gripales y meningitis con poca diarrea. También tenemos la Yersinia enterocólica, que puede estar presente en cerdo crudo o en leche. Su clínica es diarrea que puede ser sanguinolenta, causando fiebre. Puede causar anitis mesentérica que hace la mimesis o la mimética de apendicitis con dolor en la fosa ilíaca derecha, como en niños escolares. Para evaluar la severidad de la gastroenteritis aguda, es que una vez tenemos el diagnóstico probable, el paso crítico en el manejo es evaluar la severidad, ya que el tratamiento se basa en el grado de deshidratación y no solamente en la bacteria que la causa. En esta tabla podemos ver los signos claves para clasificar la deshidratación. El paciente puede estar irritable o letárgico, los ojos pueden estar hundidos. Qué pena. Ya, listo. En la deshidratación leve, pues vemos que el estado es alerta, los ojos son normales y el pliegue cutáneo es inmediato con un pulso normal. En una deshidratación moderada, notamos que el paciente está irritable, letárgico, con ojos hundidos y su pliegue cutáneo es lento, menor a 2 segundos, con un pulso rápido. Y la deshidratación severa, el estado mental del paciente es comatoso o inconsciente, con ojos muy hundidos y secos, y su pliegue cutáneo es muy lento, mayor a 2 segundos, con un pulso rápido y débil, lo cual nos indica shock. En el diagnóstico, ¿cuándo pedir estudios? Cuando el paciente presente disentería, una fiebre alta mayor a 38.5 grados o signos de sepsis, con una diarrea persistente mayor a 7 días, o cuando hay un inmunocompromiso severo, a su vez que una sospecha de brote epidemiológico. ¿Qué herramientas utilizamos? Vamos a buscar leucocitos fecales o lactoferrina, lo cual nos indica inflamación por invasión bacteriana o por una toxina. También pedimos un coprocultivo estándar para Salmonella, Shigella o Campylobacter, o también podemos pedir PCR multiplex, el cual es un panel rápido que detecta patógenos de forma rápida. Cabe la redundancia. Pilares de tratamiento. Entre el plan A tenemos sales de rehidratación oral tras cada deposición y una dieta astringente y precoz. Entre el plan B, que es una deshidratación leve y moderada, vamos a dar sales de rehidratación oral entre 100, 50 y 100 mililitros por kilo en 4 horas supervisado por vía sonda nasogástrica si hay vómitos persistentes. Y en el plan C, que es el shock, vamos a dar lactato de Ringer vía intravenosa, que es más rápida y va a ser 20 mililitros por kilo hasta recuperar pulso o conciencia. ¿Cómo hacer sales de rehidratación caseras? Vamos a usar agua potable o hervida como base.
Se recomienda 1 litro. Vamos a usar azúcar, 2 cucharadas soperas, sal, media cucharada de café y bicarbonato de sodio opcional. Por experiencia propia, no le echen bicarbonato porque el agua queda sabiendo muy feo. Manejo de antibióticos. Va a ser racional. No usar rutinariamente en salmonela no complicada. Prohibido en sospecha de coli por riesgo de SHU. Entre las indicaciones, la Shigella siempre se debe tratar para cortar la enfermedad y cortar la transmisión. En Campylobacter solo en caso de disentería severa o inmunosuprimidos. Y en la diarrea del viajero solo en casos moderados o severos. Y en caso de sepsis bacteriana por salmonela en pacientes menores a 3 meses o mayores a 50 años con aterosclerosis. ¿Qué más antibióticos empíricos? Solo se está indicado según criterios previos. Se debe ajustar por resistencia local. En el caso de Shigella se recomienda acitromicina o ciprofloxacino. Una alternativa puede ser ceftriaxona. En salmonella invasiva se recomienda ceftriaxona o ciprofloxacino. Y otra alternativa es la acitromicina. Y en el caso de Campylobacter se recomienda de primera línea la acitromicina. Y en caso de alta resistencia, las alfaquinolonas. Y en cólera, recomendamos doxiciclina o como alternativa la acitromicina. La resistencia a ciprofloxacino en aumento. Complicaciones. En síndrome hemolítico urémico, la triada es que es una anémica hemolítica microangiopática más trombocitopenia más falla renal aguda. La causa de esta es la E. coli, la productora de toxina Shiga o la Shigella disentería 1. Otra complicación es el síndrome de Guillain-Barré, la cual causa parálisis flácida ascendente por mimetismo molecular. Una de las causas es el Campylobacter jejuni, asociado al 40% de los casos. Y también tenemos la artritis reactiva, que es una combinación de artritis más uveitis y uretritis, que pasa semanas post-infección y es causado por Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia. Y la prevención, pues se recomienda higiene de manos como medida número 1, utilizando agua y jabón o alcohol o gel que mate esporas. Gel alcohol no mata esporas de Clostridium difficile. Cadena de frío para evitar la proliferación de Salmonella y Staphylococcus aureus. La cocción de las carnes debe ser mayor a 70 grados que mata la E. coli y Salmonella. Y evitar la contaminación cruzada de las tablas separada de crudos y los cocidos. Y entre las vacunas está la vacuna para la fiebre tifoidea y cólera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si nadie tiene preguntas, muchas gracias a Kevin, a Samuel y a Miguel por la presentación que dieron hoy en la actividad. Y pues en este momento vamos por finalizar aquí la reunión por el fin. Muchísimas gracias por conectarse a nuestra actividad del día de ayer y el día de hoy de los cañonazos internísticos. Esperamos el otro semestre se sigan uniendo a nuestras actividades. Muchísimas gracias.